Filosofía del mito. En filosofía, el mito es un elemento constitutivo de la racionalidad filosófica y ciencia y un antecedente de la misma. Los mitos son relatos que buscan explicarse ideas ancestrales de un pueblo sobre el mundo en el que vive. En la filosofía, el mito se caracteriza por ser una expresión oral y racional de la realidad, ser un mecanismo de transmisión cultural, posibilitar una comprensión no lineal de los acontecimientos ocurridos dentro de una comunidad, ser una apuesta por la significación de lógica de lo concreto, ser una herramienta que se convierta en historia. Algunos filósofos que han reflexionado sobre el mito son Platón, consideraba que el mito como un espacio privilegiado para reflexionar sobre el alma, el misterio de la existencia, Dios y el alma. Aristóteles, en su obra poética, Aristóteles consideraba el mito como el fin de la actividad poética. La filosofía, la ciencia y los mitos son diferentes formas de abordar la realidad. La filosofía de los mitos es una disciplina que estudia el significado, origen y función de los mitos dentro de las culturas humanas, analizando su influencia en el pensamiento, la sociedad y la forma en que las personas comprenden el mundo. Se trata de reflexionar sobre los mitos, no solo como relatos tradicionales o fantásticos, sino como formas de transmitir verdades, valores y significados, que tiene un impacto en la manera en que las personas construyen su realidad. Los elementos claves de la filosofía de los mitos, naturaleza de los mitos. ¿Sabes qué es un mito? Es simplemente un relato fantástico o una función más profunda en la vida humana. Los mitos suelen ser narrativas que explican fenómenos naturales, el origen del mundo o las normas sociales y religiosas, funciones simbólicas. Los mitos transmiten verdades simbólicas que a menudo no son literales, pero expresan cuestiones existenciales o espirituales fundamentales. Relación con la filosofía. Desde la antigüedad, filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre los mitos, viéndolos como una forma primitiva de pensamientos filosóficos. En la modernidad, autores como Nietzsche o Cassirer han explorado cómo los mitos estructuran las culturas y cómo influyen en las ideologías. La crítica e interpretación. Algunos filósofos como los de la Ilustración criticaron los mitos por considerarlos irracionales o supersticiosos. Sin embargo, otros como los existencialistas y los hermenéuticos los han interpretado como formas legítimas de explorar preguntas profundas sobre la existencia. Mitología comparada. Estudia similitudes y diferencias entre mitos de diversas culturas para entender cómo la humanidad busca significados de manera universal. La filosofía de los mitos busca entender cómo estas narrativas han sido y continúan siendo fundamentales para el pensamiento humano, influyendo en nuestra forma de interpretar la realidad y dar sentido a la existencia. La filosofía de los mitos se caracteriza por ser una reflexión profunda sobre los mitos como fenómenos culturales, simbólicos y existenciales. Su esencia radica en analizar el significado de los mitos más allá de su superficie narrativa, comprendiendo su panel como herramientas para explicar, organizar y dar sentido al mundo. A continuación se detalla cómo es esta filosofía en su principal aspecto, reflexiva y crítica. La filosofía de los mitos no acepta los mitos de manera literal, ni los descarta como maneras supersticiosas, más bien los examina críticamente para desentrañar sus mensajes simbólicos, verdades profundas y funciones en la sociedad.
interdisciplinaria. Combinan elementos de la filosofía, la antropología y la psicología, la religión y la literatura. Examina cómo los mitos reflejan los valores, las preocupaciones y los sueños colectivos de una cultura. Simbólica y metafórica. Reconoce los mitos operan en el plano simbólico y utilizan metáforas para expresar verdades universales. No buscan describir hechos históricos, sino capturar lo intangible, el origen de la vida, el destino humano, el bien y el mal, entre otros. Histórica y contextual. Explora cómo los mitos surgen en contextos específicos respondiendo a necesidades sociales, políticas o espirituales particulares y cómo evolucionan con el tiempo. Exis- Existencial y ontológica. Se interesa por las preguntas fundamentales de los mitos que intentan responder. Por ejemplo, ¿qué significa el ser humano? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? Comparativa y universalista. Busca patrones universales en los mitos de diferentes culturas, destacado como los seres humanos compartan temas comunes como la creación, la muerte, el héroe, el caos y el orden. Práctica y actual. Aunque los mitos suelen asociarse con el pasado, la filosofía de los mitos también los interpretan en contexto moderno, mostrando cómo persisten en el cine, la literatura, la política y otros ámbitos contemporáneos. La filosofía de los mitos es un enfoque reflexivo, crítico y simbólico que busca comprender cómo los mitos han moldeado la experiencia humana y siguen influyendo en nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La filosofía de los mitos sirve para comprender y analizar el papel profundo que los mitos desempeñan en la cultura, el pensamiento y la experiencia humana. Su utilidad se puede desglosar en los siguientes aspectos. Comprender el significado simbólico. La filosofía de los mitos permite interpretar los significados profundos y las verdades universales contenidas en los mitos, ayudando a desentrañar cómo reflejan las preocupaciones, valores y aspiraciones humanas. Explorar preguntas fundamentales. Ofrece un marco para reflexionar sobre cuestiones existenciales como el origen de la vida, muerte, el propósito humano y el lugar del cosmos, utilizando los mitos como herramientas simbólicas para abordar estos temas. Preservar el patrimonio cultural. Ayuda a valorar y preservar los mitos como parte del legado cultural e histórico de la humanidad, reconociendo su importancia en la formación de identidades colectivas. Fomentar el pensamiento crítico. La filosofía de los mitos enseñan a analizar y cuestionar las narrativas míticas en lugares de aceptarlas de manera literal, promoviendo una comprensión más matizada de su influencia en las creencias, las ideologías y las estructuras sociales. Relacionar culturas y promover el diálogo. Al buscar patrones universales en los mitos, fomentar el entendimiento entre culturas, destacando las similitudes en la manera en que diferentes sociedades abordan cuestiones fundamentales. Contextualizar narrativas contemporáneas. Sirve para identificar y analizar cómo las estructuras míticas tradicionales se manifiestan en narrativas modernas como el cine, la literatura, la política y la publicidad, ofreciendo herramientas para interpretar la cultura contemporánea. Desarrollo la imaginación y la creatividad. Los mitos inspiran la creatividad y la imaginación, proporcionando arquetipos y símbolos que continúan siendo revelantes en
el arte, la literatura y otras formas de expresión. En esencia, la filosofía de los mitos es una herramienta clave para comprender cómo los seres humanos han buscado dar sentido a su existencia, expresar sus valores y conectar con algo más grande que ellos mismos. También ayudan a interpretar cómo estas narrativas siguen moldando la realidad moderna.